desde principios de siglo, te dice el número de citas que han recibido revistas no fuente. Imagínate, pues no sé, el boletín de la Universidad de Santiago de Compostela que nunca ha estado en WOS. Te aseguro que hay miles de citas a ese boletín escondidas en WOS, no escondidas, que se pueden buscar y se pueden recuperar. Eso es un producto que unos compañeros de Granada sacaron hace unos años, que se llamaba INRES, que se basaba en eso, que era curioso porque revistas fuentes recibían menos citas que revistas no fuentes, y todo en la misma base de datos. Es relativamente fácil de sacar y lo que hay que hacer siempre es relativizar. 2 citas pueden ser mucho si la media es 1, o pueden ser muy poco si la media es 80. Bueno, prácticamente hemos terminado. Comentaba lo del repositorio. Entonces, pues esta es la última transparencia. Pues hay que evaluar con métricas, pero no solo con métricas. Hay que contextualizar las métricas y añadir evaluación cualitativa. El principal problema no son las métricas en sí, sino su mal uso, es decir, lo que estamos comentando ahora. Esas métricas existen, pero hay que saber dónde están y hay que saber relativizarlas. Hay que reconocer, en el caso de ciencias sociales, nuestras particularidades, que nosotros publicamos en otras áreas que no son revistas, publicamos en libros, publicamos informes. La diversidad tiene que ver con los tamaños, también no todos los tamaños de los colectivos son iguales. Pues, yo puedo tener 500 lectores que representan frente a una población de 10.000 expertos, mucho más que 20.000 expertos en cáncer, cuando hay 1 millón de investigadores en cáncer. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y esto no les interesa tanto a ustedes, o quizás sí, que es acabar con la dependencia exterior. Estoy a favor de crear esos sistemas de información, tanto a nivel institucional como idealmente a nivel estatal. Y luego, pues por supuesto, el acceso abierto. 2 mensajes respecto al acceso abierto. El acceso abierto para los investigadores junior tiene una ventaja fundamental. Para todos, voy a empezar la ventaja general, para todos en principio incrementa el número de citas, lo cual es bueno. Pero para los investigadores junior es importante porque sí que está demostrado que acelera el proceso de citación. Es decir, que cuando uno acaba de publicar un artículo y es senior, no le importa que pasen una serie de años hasta que reciba citas. En el caso de publicar en acceso abierto, esas citas se aceleran. Es decir, que a los pocos meses o a las pocas semanas de publicar, el número de citas ya tiene un valor. La diferencia entre citas empieza a no ser tan claro. Todo el mundo dice que sí, que parece que hay más citas. Parece que hay más citas, pero el proceso más claro, más evidente, es que se acelera el proceso de citación. Ese es mi consejo, y bueno, pues es todo. Espero que les haya interesado y estoy abierto a sus preguntas, comentarios, debate, etc. Muchas gracias. Bueno, para empezar, primero, por supuesto, muchísimas gracias por esta presentación sintética, que a veces es necesaria, porque aunque los temas sean más o menos conocidos y más o menos estemos peleando con ellos de una manera cotidiana, el tener una visión de experto y sintética es por supuesto siempre bienvenida. Se me ocurren muchísimas cosas, igual algunas las... Pero por ejemplo, me gusta mucho el punto de vista que has adoptado, y yo creo que me parece que debemos subrayarlo, ser pragmáticos. Es decir, porque la posición crítica al final es una mentira, y sobre todo, otra vez, me hace mucha gracia también comentar que soy unos y niños en nuestro grupo de investigación lo utilizamos mucho. Tenemos una mecha de edad de 20 años entre los más jóvenes y los de medio. Sí, se ha incrementado, y los más jóvenes, entre los viejos y los jóvenes, que es real, y además, incluso en la posición, ya no de la edad, sino social, y la manera de producir dentro del sistema académico es radicalmente diferente. Entonces, me parece una diferencia clave. Entonces, hay un tema, es que los niños no se pueden permitir ser críticos. O sea, o se pueden permitir ser críticos, pero con muchas comillas y con mucha reflexión. Es decir, no se puede jugar con esto al final. Es decir, no porque voy a ser crítico voy a jugar con esto, porque al final puedes estar machacando tu carrera. Y no muy lejos de estas aulas y de estos tal, hay gente que está promoviendo eso, desde una cierta posición de autoridad. Y conviene saberlo y conviene decirlo. Eso es una trituradora de carne académica. Y son personas concretas. O sea que
mucho ojo. Sí, posiblemente sea algunos nombres de también. Sí. Entonces, y claro, después casuística. A mí me gustaría que existiese una revista de comentarios de textos de evaluaciones. Bueno, de hecho hay sistemas que están haciendo temas del Open Peer Review, hay revistas que están trabajando en el Open Peer Review. O sea, yo tengo una colección de evaluaciones y de cosas, o sea, ya que por distintas razones ya han sido publicadas, o sea, ¿por qué me han rechazado este artículo? Una colección de rechazos. ¿Por qué me han rechazado este? Eso sería un blog maravilloso. Claro, o sea, y esto es una experiencia, o sea, por ejemplo, una cosa típica, yo creo que tendría que haber un manual de instrucciones de directores de revistas, o sea, el evaluador que exige que se le cite su obra, descalificarlo, que haya un repositorio negativo de estos evaluadores quedan... Depende del editor, hay editores que igual hasta buscan eso mismo, no creo. Claro, pero bueno, quiero decir que sí. toda una casuística enorme y que es extraordinariamente... Bueno, vamos a ver, respondiendo un poco a ese tema, yo creo que hay una labor que me vas a permitir que se haga un poco crítico, que es que se ha perdido un poco la posición del tutor, del director de tesis. Es decir, yo me estoy encontrando, por ejemplo, compañeros en bibliotecas que reciben preguntas que nunca deben llegar a la biblioteca, que tienen que ser respondidas por el tutor o el director de tesis. Por supuesto, en ese caso, obligatorio. Si ya es postdoc y tal, bueno, se pueden consultar con el jefe de departamento y tal, pero en el caso de las tesis me parece increíble, por ejemplo, gente que está preguntando que le den bibliografía de determinado tema para saber de qué va ese tema, y lo piden a un bibliotecario en vez de pedírselo al director de tesis. Entonces yo creo que ahí es un asunto de responsabilidad, se tiene que ser un poco más exigente en ese sentido, y eso lo he visto. Y luego, lo que también es que hay que entender la situación actual, pero también los diferentes casos, porque, por ejemplo, cuando hablamos de las evaluaciones más regladas, que es MECAS, SENIOS, etc., pues sí que es cierto que está muy ligado a las métricas, pero luego, por ejemplo, cuando se dan plazas en el consejo, yo lo veo muy a menudo, se exige diversidad. Es decir, tú puedes tener 30 publicaciones en Q1, y lo primero que te comentan es cuántos proyectos has pedido, cuántos libros has hecho divulgación. En nuestra área no tanto, pero en otras áreas tienes patentes. Es decir, que ojo con esa situación, porque, por ejemplo, yo me he dado casos donde dice, bueno, pero usted solo ha publicado en revistas. Dice, no ha hecho nada más. Entonces, ese tema, pues, sobre todo en los postdoc, no en tanto en los predoc, donde quizá la publicación es más lógica. Pero ese tema también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el pragmatismo que yo decía al principio es asumir las necesidades que hay en este momento, pero también tener el suficiente criterio como para que ante distintas situaciones pues sea un poquito más amplio. Por ejemplo, una cosa que yo siempre digo, incluso me enfada un poco cuando lo veo en Twitter y tal, que los emigrados forzosos, los investigadores que se tienen que ir y tal. Por supuesto, hay mucho caso de eso porque es evidente que el palo que hemos recibido ha sido monumental. Pero es que para mí es obligatorio que cualquier investigador de información pase una temporada fuera. Fuera no necesariamente tiene que ser el extranjero, pero otro grupo de investigación que puede estar en Alicante o puede estar en Canarias o puede estar en Helsinki. Pero a mí me parece que eso es fundamental. Y a mí, una persona que en una oposición me muestra, aparte de sus publicaciones, de sus actividades y tal, que ha tenido una estancia, que esa estancia ha tenido resultados, que no ha sido no ha sido un Erasmus, sino tal, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Es cierto que cuando hablamos de la evaluación más métrica, orientada y tal, pues está muy reglada, muy cuadrada, es ahora esta, no sabemos la que será en el futuro, pero también hay otro tipo de evaluaciones donde una mayor diversidad a la hora de preparar tu currículum es importante. Luego hay una cosa que me gustaría comentar. En Europa, ahora mismo, hay un proceso que es, en vez de evaluar el currículum vitae, es decir, todo tu currículum, se empieza a valorar lo que llaman el portafolio se traduciría en español. El portfolio es
digamos algo parecido al sexenio, es decir, no cuenta tú todo tu currículum, sino que tú seleccionas lo mejor de tu currículum. Es decir, a mí no me interesa que tengas 100 publicaciones en Q1, sino cuáles son las 3 mejores. Entonces, entre otras cosas, que por supuesto que tú seas el investigador principal, que el artículo, aparte de publicar en una revista Q1, haya recibido muchas citas, que eventualmente haya sido citado por patentes. Yo el otro día descubrí que tengo artículos que se han citado en patentes, y lo acabo de descubrir. Bueno, pues ese tipo de cosas. Entonces, claro, cuando empezamos a hablar, no de CV, es que dicen los latinoamericanos dicen CV, no de currículum vitae, sino de portfolio, es que el problema del portfolio es que todo lo que hay de más es de más. Es decir, tú puedes tener 100 publicaciones, si solo cuentan 5, entonces lo que tienes que ver, y su compromiso docente, su compromiso divulgador, su compromiso innovador. Eso es una palabra clave, perdona, pero... y los artículos que precisamente son demasiado innovadores. Primero ya que consigan publicarse, pero es decir, que estén en una rama, por ejemplo, está todo el tema de la interdisciplinaridad y cómo, por supuesto, los jóvenes no seáis interdisciplinares, por favor, os va a penalizar. Sí, se va a penalizar. Os va a penalizar, o sea, eso es un lujo que no os podéis permitir, si caso publicad con seniors, cosas de esas, os va a penalizar. Y no presumáis de ser interdisciplinares, o presumid, pero no lo hagáis. Algo que voy de innovación. La innovación muchas veces, o sea, estás inventándote algo que sea bastante novedoso y no va a tener eco. O tiene eco, pero lo que decías antes también, o se cita, pero lo demanden. Queda ahí... Bueno, lo que pasa es que ahí ya se está trabajando, es decir, piensa los RC. Todas las grants de los RC van en ese camino. Es decir, este es un hecho que hay que pensar que cuando la agencia... no sé si conoces cómo está la Agencia Española de Investigación. La Agencia Española de Investigación es burocracia. Eso no puede ser la Agencia Española de Investigación. Es decir, la Agencia Española de Investigación tiene que, en un momento determinado, acercarse mucho a los modelos de Europa. Entonces, yo creo que las becas estas que están dando ahora a Europa, pues los RCs es el futuro. Tiene que haber una RC o algo similar, que la Agencia Española de Investigación se convierta en algo más parecido a la RC de lo que es ahora, que es absolutamente burocrática. Entonces, yo creo que ese es el camino. Y de hecho, está teniendo éxito. Ideas innovadoras se están recibiendo fortunas. Por ejemplo, en mi centro, ayer le han dado a una compañera 10 millones. 10 millones para estudiar el impacto del Corán en la construcción europea. 10 millones de euros. El Corán, el sagrado Corán. Por si hay algún musulmán aquí. No, el problema es que los innovadores, hubo una convocatoria en la agencia que fueron de jóvenes investigadores, que realmente funcionaba de esa forma, y fue una convocatoria de las que se acabó, de las que no continuó en los últimos años, lo cual es más grave. Además iban los jóvenes investigadores, los que no ganaban la Ramón y Cajal, los que no ganaban la Gran de la Cera, lo cual era peor. Y esos proyectos sí están bien, porque te la juegas con una idea. Entonces, se iba a evaluar solo una idea innovadora. Sí, pero ahí yo creo que la razón fundamental es la falta de fondos. Es decir, sí. Hay que esperar que si hay más fondos, pues se diversifique y estas figuras especializadas vuelvan a surgir. Aunque yo siempre pienso, en España siempre vamos haciendo espejo de lo que hace Europa, y yo confío que realmente este tipo de modelo del RC pues se termine adoptando en el momento que los recursos lo permitan, evidentemente. A ver, los jóvenes, no se dejen... Bueno, sí. Miguel y Yamile, claro. No, yo quería saber que cuando evaluabas la presencia de la OSC en las diferentes webs, quería saber si es un trabajo que se hace web por web o hay un programa, hay una herramienta para medirlo, ¿cómo se hace? Bueno, esto es lo que yo he dicho que no iba a tratar en esta presentación, que son las salmétricas. Las salmétricas significa métricas alternativas, que es un nombre confuso porque en realidad son métricas de redes sociales, de redes o herramientas sociales. Se pueden hacer trabajos muy similares a los que se hacen con citas, lo que pasa es que la interpretación hoy por hoy es complicada. Por ejemplo, tú tienes una cosa que es Mendeley, que puedes utilizar las lecturas de Mendeley.
Pues eso es muy interesante porque entre las lecturas de Mendeley está lo que es cuasi pares, esa transparencia que he puesto yo, que pues, es interesante para los pares, pues casi ninguna herramienta permite ver si algo es interesante por los cuasi pares para los estudiantes. Bueno, pues Mendeley, los readers de Mendeley es una herramienta que puede ser muy útil en ese sentido. El problema que los datos, la segregación de los datos todavía no está muy bien hecha y la herramienta ha caído en manos de Elsevier y parece ser que puede que se la carguen a medio plazo. Es decir, que ocurren cosas. Pero vamos, este es un ejemplo que te estoy poniendo. Hoy por hoy existirán, yo creo que alrededor de 2 docenas de herramientas sociales que pueden ser cuantificables, que se pueden utilizar con estos fines, pero uno, algunas tienen que madurar, dos, algunas tienen que racionalizar sus indicadores, como el caso de ResearchGate o de Academia, porque no funcionan, y luego los propios gente que trabajamos en estos temas tenemos que identificar qué miden, tenemos que decir qué miden exactamente. Obviamente lo que no nos interesa que sean métricas que midan lo mismo que miden las citas, nos interesa que midan otro tipo de impactos. Pues este caso que te he puesto de Mendeley para mí es muy significativo, porque dentro de ese conjunto de pares, impares, cuasi pares, pues los cuasi pares prácticamente no son medidos en ningún caso. Entonces, ese tipo de cosas, o el impacto de la innovación, que he comentado que también es muy interesante, no tanto en nuestra área, pero quizá en otras, etc. Es decir, hay que esperar un poco, hay mucho trabajo hecho en eso. Y respecto al tema puramente técnico, te aseguro que eso está garantizado. Ahora mismo la informática permite hacer cosas increíbles, cosas que hace apenas 10 años tú no podías hacer un estudio de una universidad, porque eso era una tesis doctoral, ahora un estudio de una universidad es 5 minutos. Bueno, me llama la atención bastante el hecho de que uno de los parámetros de las fuentes que se utilizan para evaluar sea Google, y me parece que está bien, ¿no? Pero esto me hace preguntarme también qué piensa usted acerca del llamado solucionismo, ¿no? Porque